En el episodio de hoy vamos a revisar por qué la vida es tan difícil. Si tú le preguntas a la gran mayoría de adultos, oye, ¿qué te parece la vida? Te va a decir, está dura, la vida está dura. Y es cierto, hay gente que por cuestiones del azar ha tenido una vida que es del culo, que está jodida. Pero en porcentaje, si queremos sacar una cantidad, esto será pues 5%, 8% de la población. Pero si tú preguntas, ¿la vida es dura? El 90% de la gente te va a decir que sí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y creo, bueno, hay varios temas ahí que pueden salir, pero uno de los principales, que es algo que nosotros podemos controlar, es el confundir lo que la sociedad espera de nosotros con lo que nosotros queremos. Y les digo porque yo también cometía ese error. Y llega un momento en que tú dices, oye, creo que quiero esto, pero no es lo que tú quieres, es lo que la sociedad está diciendo que tú quieres tener. Y por suerte, en mi caso, tuve a familiares y amigos en el lugar y momento correcto que me ayudaron. Cada vez que tú quieras algo, pregúntate, ¿por qué quiero eso? ¿Qué voy a conseguir teniendo eso? Y eso más o menos te da una idea de si realmente lo quieres o no. Y una vez que ya sabes qué es lo que quieres, la pregunta es, ¿hay una manera más rápida de conseguir eso? Y eso es lo que vamos a revisar. Les voy a dejar algunos tips para que puedan hacer sus vidas más simples. Una vida simple, una vida predecible, es mucho mejor que una vida que tiene cosas que son muy jodidas y que a veces no sabes qué es lo que va a venir. Yo creo que uno no tiene que ser una putita de la vida. Tú puedes hacer que la vida sea tu prostituta. Y eso es lo que les voy a enseñar en este episodio. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre a mí mismo, josebalda.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden encontrar todos sus suplementos en la página web. Hago envíos a todo el Perú. Incluye lo que es la asesoría en dietas y entrenamiento, así que se ahorran el trainer y el nutricionista. Y para la gente del extranjero, un único pago de $100 y les hago seguimiento en todo el proceso para que eliminen sus lonjas del amor y puedan recuperar forma humana. En este episodio voy a revisar varias áreas y creo que le va a ser de mucha ayuda a los chicos más jóvenes sobre todo y a los más adultos también, pero vamos a revisar algunas áreas y vamos a ver cómo las cosas no son tan complicadas como parecen. Por ejemplo, el tema de los estudios. Cuando tú estás en el colegio no sabes qué vas a estudiar y esto es bien jodido este punto, porque apenas terminas el colegio la sociedad espera de que tú empalmes con la universidad. Y no necesariamente tú estás seguro qué es lo que quieres estudiar apenas terminas el colegio, porque no es que tengas mucha experiencia en la calle tampoco. Ahí podemos ver, ese es un gran error que la gente comete. Empezar la universidad apenas termina el colegio solamente para quedar bien con la sociedad. Recuerdo cuando yo estaba por terminar el colegio, yo quería estudiar administración y toda la gente, profesores, algunos familiares no tan cercanos, me decían, no, administración no, mejor estudia ingeniería industrial. Me decía, ingeniería industrial, ese es un título que vale, administración no tanto. Y así me decía la mayoría de gente y yo estaba como que huevón, ¿no? Yo decía, puta, pero creo que yo quiero administración. Hasta que me encontré con un amigo de la familia, es un familiar cercano, y se llama Moisés Durant, y él me dijo, José, ¿dónde te gustaría trabajar? Y yo le dije, bueno, me gustaría trabajar en un gimnasio. Y me dijo, ¿te gustaría fabricar las máquinas o te gustaría dirigir el gimnasio? Y yo le dije, prefiero dirigir el gimnasio. Y él me dijo, entonces lo que tú realmente buscas es administración. Y mira, una cosa tan simple como esta, que la puedes aplicar a tu vida también. Cuando tú quieres estudiar algo, la pregunta es ¿dónde te gustaría trabajar? Y así puedes saber más o menos qué es lo que quieres estudiar. Antes de esto, yo había hecho muchos test para saber cuál es tu vocación, para saber qué carrera quieres estudiar en el colegio, en internet. Y una pregunta tan simple como decir ¿dónde te gustaría trabajar? Puede apuntarte mucho más fácil a qué carrera seguir. Luego, una vez que ya sabía que quería administración, por descarte empiezas a ver en qué universidades puedes estudiar. Y todo esto les estoy dejando tips para que ustedes puedan aplicarlo a sus vidas y hacerla más simple. En mi caso, recuerdo, la gente me decía, tienes que estudiar o en la Pacífico, que para la gente que está fuera de Perú, les digo, la Pacífico creo que es una de las más caras que hay ahora en Perú. En la Pacífico, en la de Lima o ya por último en la San Martín. Y yo tenía la Ricardo Palma, que está acá a 10 minutos de la casa.
Y yo decía, pero ¿por qué no en la Richie? Y todos, no, la Richie es basura, no, para eso mejor no estudias, me decían todos. Y yo estaba así, ¿no? Con eso, dije, puta, pero la Richie. Hasta que hablé con el hermano de mi madre, con el tío Alfredo. Y el tío Alfredo me dice, José, un título es un título, así que no te hagas problemas. Y estudia donde te quede más cerca y puedas pagarlo. Y realmente la Richie era más económica y estaba acá, estaba a 10 minutos. La San Martín, que es donde también ingresé, estaba prácticamente por ATE, o sea, a más de una hora de acá viajando. Hora y 20 tal vez viajando. La otra está en 10 minutos. Puedes ver cómo la vida se pudo haber hecho mucho más complicada si yo hubiera seguido los consejos que la sociedad me decía. Estudiar en este sitio en vez de este otro sitio. Y eso podemos irlo aplicando a diferentes áreas. Ahorita estamos hablando de estudios. Puedo llevarlo al tema financiero, puedo llevarlo al tema de ejercicios. Y es más, hasta ahorita hemos visto, ¿no? Qué carrera estudiar y dónde estudiarla. Si yo me hubiera tenido a mi yo actual, le hubiera dicho a mi yo más joven, al que tenía pelo, le hubiera dicho, si te gustan tanto los negocios, antes de meterte en una universidad, métete a un curso de branding o de marketing, a un taller de 2 meses, y así más o menos vas despejando qué área de los negocios es la que a ti te gusta. Si me hubiera tenido a mi versión actual, le hubiera dicho al más joven, antes de meterte a estudiar cualquier carrera, estudia idiomas, estudia oratoria, estudia un curso de ventas, cosas que las vas a necesitar de todas maneras. Y en el camino vas entendiendo, oye, si creo que quiero esta carrera o creo que no quiero esta carrera. ¿Por qué toco este punto? Muy aparte porque es el tema que estamos abordando acá, es porque para mí no sé cómo llamarlo, pero es jodido ver a tantos chicos, a más del 80% o el 85% que ingresa a una universidad y que al segundo o tercer ciclo se sale de la universidad. Y la gente dice, no aguantó el chico. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque no le dieron el tiempo necesario al chico para estar claro de qué es lo que quería estudiar. Pasemos ahora a otra área. Ya hemos visto el área de los estudios, cómo tú puedes simplificar tu proceso de los estudios. Pasemos al área del dinero. ¿Cómo podemos simplificar el proceso del dinero? Acá voy a compartir algunos consejos del gran Tony Robbins, que me gusta escucharlo. Pero antes recordarles que todos estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Y si desean contactarme de manera directa para el pedido del audiobook de cómo dejar de ser una putita, lo encuentran al más 51 98 90 23 986. Incluye lo que es mi asesoría en temas de dietas, entrenamientos, así que más o menos les doy una idea de cómo trabajar, estudiar, fornicar y entrenar desde casa. Pasamos al tema del dinero. Estaba escuchando un resumen de un audiobook de Tony Robbins. Si no me equivoco, el nombre es Money Mastery. Es el nombre del audiobook. Y justo Tony Robbins le hace la pregunta a uno de sus asistentes de una de sus conferencias. Le dice, ¿cuál es tu objetivo en tu vida? Y él dice, quiero ser billonario, billonario, con B, ¿no? Entonces Tony Robbins le dice, ¿y para qué quieres billones? Y él no sabía cómo responder. Y acá viene el tema, que la gente dice, yo quiero tener 100 millones de dólares, quiero tener tanta cantidad de dinero, pero la pregunta es, ¿para qué lo quieres? Y a veces el estilo de vida que tú necesitas no requiere de tanto dinero. ¿Y por qué tú quieres saber cuánto dinero necesitas? Porque si es una cantidad muy grande, como billones o 100 millones, te asusta y no te da ganas de continuar, porque tú dices, no, esto está fuera de mi liga, yo no voy a alcanzarlo. Pero si te percatas que para tener el estilo de vida que a ti te gusta, no el que la sociedad te pide, sino el estilo de vida que a ti te gusta, necesitas solo 2,000 o 3,000 dólares mensuales. Esto varía en cada persona, pero te vas a percatar de que, ok, ahora generar un plan para conseguir eso es más fácil, porque es algo que está dentro de lo que yo puedo conseguir, es lo que yo puedo hacer. Y una vez que tú te das cuenta de eso, te percatas que si tú empiezas a trabajar en algo que te gusta, que no va a ser al inicio, porque al inicio vas a conseguir un trabajo de mierda, que es parte del proceso, pero luego cuando tú consigues un trabajo que te gusta, disfrutas el proceso de producir y tu felicidad se conecta más con producir que con gastar. Y eso es lo que, por eso a veces la gente me dice, oye, ¿cuándo vas a tomar vacaciones? Estas son mis vacaciones, grabar videos,
asesorar a la gente, porque son cosas que me gustan. Y lo más curioso es que cuando quiero tomar un break del negocio, no te sientes tan estresado, porque tu negocio no es algo no es algo que te desagrade, es algo que más bien tú quieres seguir jugando. Esto lo escuché también al pelado Jeff Bezos, el de Amazon. Él dijo esto, dijo: un buen ambiente laboral genera un buen ambiente en la casa familiar, y un buen ambiente familiar genera un buen ambiente laboral. Entonces son cosas que se complementan. Si tú haces bien en tu trabajo y estás haciendo algo que te gusta, luego tu relación con la familia va a ir mejor, tu dieta va a ir mejor porque vas a estar con menos estrés, y todo empieza ¿por qué? Por saber cuánto realmente necesitas para tener el estilo de vida que la sociedad te dice, no, sino el estilo de vida que tú quieres tener. Y así podría ir revisando, ¿no? Estoy simplificando el tema de los estudios, el tema de las finanzas. Podría ir con el tema fitness también. Hay gente que dice, no, pero yo no voy a tener 8 abdominales. Oye, pero ¿qué tal si eliminas esa lonja del amor que tienes, ¿no? O ¿qué tal si eliminas esos 10 kilos de más que tienes? Nada más, no necesitas tener un super físico, pero eso va a hacer que te sientas mejor. Y son estos objetivos alcanzables los que te motivan a diseñar un plan. Tú encuentras te imaginas cómo sería tu versión, digamos, ideal, a dónde quieres llegar, y vas haciendo lo que le llaman ingeniería inversa. O sea, vas del final hacia adelante, de cómo termina a cómo tengo que empezar ahora. Y al final eso se trata conseguir el éxito. Yo creo que el éxito es trabajar en tus áreas más débiles, porque digamos que si tú eres una persona que está haciendo dinero ya, que tú tienes tu parte financiera cubierta, pero que no tienes sexo en el puto año, que ya llevas desde que empezó la pandemia sin sexo, tal vez sea más importante enfocarte en conseguir una persona con quien copular que seguir haciendo más dinero, porque esta área ya está cubierta. Siempre trabajar tus áreas más débiles. Si ya tienes muchas mujeres, tal vez tu área débil es que no estás pasando tiempo con tu familia. Si ya tienes tiempo con la familia, puede ser que tu área débil sea el tema físico, que no estás entrenando. Entonces, buscar cuál es tu punto más débil y ver cómo estabilizar eso. Les he dicho en previos episodios, para que tú seas tu mejor versión, tu versión más fuerte, tienes que ir trabajando las partes más bajas de tu desarrollo, y así vas a poder seguir creciendo. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero comunicarles de que estoy a punto, creo que a una semana o dos de empezar a hacer talleres presenciales, tanto de inglés como de ventas, de oratoria, de vainas que creo que son necesarias y que no se están enseñando, y si las están enseñando las están haciendo muy teoría. Creo que tenemos que hacer que el conocimiento sea más tangible, y eso va a permitir que la gente se motive mucho más y pueda llevar eso a la práctica, al día a día. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y si desean contactarme, pueden hacerlo al WhatsApp más 51 98 90 23 986 para asesoría fitness. Pueden compartir este podcast con sus amigos, con las personas que crean que lo necesiten. Si desean seguirme en Instagram, me encuentran como Tío Balta. De repente mañana voy a tener una entrevista muy interesante, así que estén atentos al canal, y la bendición para todos ustedes.